continente de culturas. Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerme el pueblo. Nuevo programa de Ojo con los Medios, esta vez en los viernes. Hemos alterado un poquito el programa. Sabés que aquí por el Avia Yala, en Ojo con los Medios, te pasamos un especial. Hemos decidido hacer el programa en vivo porque está a escasos minutos la inauguración de la Cumbre de las Américas y el presidente Evo Morales estuvo hoy en Panamá en intensas actividades, al igual que el presidente Nicolás Maduro, y queríamos, bueno, contarte un poquito estas actividades. Te quiero mostrar, mira, la tapita de... Ahí la vemos, del diario Cambio. Eso. Millones exigen a Barack Obama derogar decreto contra Venezuela. Y ahí lo ves en la foto, ¿a quién? Al presidente Evo Morales, el presidente Nicolás Maduro, abajo Diosdado Cabello, y todo lo que hay ahí son esas urnas con las millones de firmas que se han juntado en Venezuela para que el presidente Maduro llevara hoy a la Cumbre de Panamá, que fue lo que finalmente hizo. Y el presidente Evo Morales, solidario como es él, también antes de ir a Panamá se acercó a Venezuela y firmó este decreto. Vamos a ir rapidito a la nota número 1, que la hizo el amigo y compañero Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela, donde te cuenta este detalle que te acabo de mostrar de la tapa del diario Cambio de hoy, que si todavía tenés tiempo, anda a comprarte el ejemplar, que está muy bueno, viene con una separata especial de la cumbre, donde está la entrevista doble al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, esa entrevista que hicimos con los compañeros de Prensa Latina, del diario del semanario La Época y de aquí de Ojo con los Medios. Así que aprovechala y vamos a ver la notita esta que te prometí. Centenares de cajas con cuadernillos repletos de firmas llegaron al Palacio de Miraflores, la sede del gobierno de Venezuela. Es el masivo respaldo que recibió la consigna Obama deroga el decreto ya, en referencia a la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que señala a Venezuela como una amenaza contra la seguridad nacional del país del norte. Un decreto que, se dijo en Caracas, abre la posibilidad incluso a una intervención directa de los Estados Unidos en Venezuela. Fueron más de 10 millones de firmas en Venezuela y más de 2 millones en Cuba. 13.447.650 firmas. Y queremos, con mucho orgullo, solicitar en este momento la firma número 13.447.651, nuestro hermano Evo Morales. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se sumó así a otros presidentes y expresidentes latinoamericanos que acompañaron la iniciativa. Esa es la unidad del pueblo venezolano, que el mundo le escucha para defender nuestra soberanía, nuestra dignidad. Porque esta amenaza, esta ofensiva, esta agresión de Obama no solo es una agresión a Venezuela, sino también a Bolivia y a toda América Latina. Estamos convencidos de eso, hermanas y hermanos. La autoridad electoral de Venezuela certificó el 97% de las firmas presentadas por el chavismo y el presidente Maduro agradeció la movilización popular. El mandatario venezolano se refirió además a las últimas declaraciones de su par estadounidense, que aseguró que en verdad Venezuela no es una amenaza contra su país. No sé si es por motivo de la cumbre solamente, ojalá que no,
pero pudiera coyunturalmente abrir una puerta para iniciar una nueva era histórica de relaciones entre Venezuela, América Latina, libre y soberana, y el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Pudiera. En este acto el presidente Nicolás Maduro confirmó que mantuvo un diálogo por 3 horas con un enviado especial de la Casa Blanca, a quien le ratificó la voluntad de Venezuela de iniciar un diálogo con los Estados Unidos basado en el respeto. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, ahí teníamos la nota de la corresponsalía en Caracas de Hispan TV con el gran periodista Marcos Salgado. Interesante, 13,5 millones de firmas, entre ellas la del presidente Evo Morales firmando ahí en vivo frente al Palacio Miraflores. 10 millones de esas firmas se han juntado en Venezuela. Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, quiere decir que el 33% de la población firmó, lo cual es digamos, un hito, me parece, y ha levantado por bandera y ha llamado la atención. Creo que la reacción de América Latina ante este decreto y también de algunos países del G77 ha llevado a que este enviado en Venezuela se reuniera con el presidente Maduro de los Estados Unidos y le expresara que Venezuela no es una amenaza, que este decreto que se firmó tiene ya un formato establecido, por lo cual hay que escribirlo de esa manera. Ayer el presidente Barack Obama en Jamaica expresó lo mismo: Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos, y esto demuestra por lo menos un retroceso, una retractación. No creo que el decreto se derogue, pero por lo menos abre un paréntesis de distensión camino a la inauguración muy prontito de la Cumbre de las Américas. Vamos a ir ahora a mostrarte las tapas de los diarios del día de la fecha, a ver cómo reflejan esta inauguración de la cumbre, cómo son las expectativas en la prensa gráfica. Ahí vemos el diario Panamá América, obviamente de la ciudad de Panamá. Dice: séptima cumbre de las Américas, encuentro esperado. Raúl Castro y Barack Obama son los protagonistas históricos de la séptima cumbre que se celebra en Panamá. Y dice que llegaron ayer con minutos de diferencia al aeropuerto de Panamá Pacífico y se espera un acercamiento para fortalecer las relaciones tras 50 años de discrepancia. Esta tapa con foto de ambos mandatarios, con las banderas de ambos países y el logo de la cumbre, así lo refleja un periódico de Panamá. Vamos a otra etapa también del mismo país, del Istmo, a ver qué nos cuenta. El diario La Estrella de Panamá dice: arranca una cita histórica que acabará sin consenso. A lo que se refiere es que en la reunión de cancilleres de los países integrantes de la OEA no hubo consenso sobre la declaración final que los presidentes tienen que discutir entre esta noche y mañana en la ciudad de Panamá. Se habla de que el reclamo de países del ALBA, de Mercosur y otros respecto a una condena al ataque de Estados Unidos a Venezuela y un pedido de respeto a la democracia en ese país no fue aceptada, obviamente, por Estados Unidos, Canadá y otros países, y por eso no se llegó a un consenso final. Veremos si los presidentes logran hacerlo. De paso te contamos una última noticia. Estoy en la agencia Telam de la Argentina. Dice que la Casa Blanca confirmó que Raúl Castro y Obama se reunirán mañana. Esto será al margen de la Cumbre de las Américas en Panamá y obviamente esto constituye un encuentro histórico. Va a ser un encuentro bilateral inédito desde el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Vamos a ver otro titular, esta vez viene desde la Florida, en los Estados Unidos. Ahí tenés el nuevo Herald y lo tenemos a Ariel Preto, que es exministro de Cultura de la Revolución Cubana, y hace una declaración en la que dice: Cuba no dialoga con títeres de los Estados Unidos.
Esto queda claro, se refiere a la disidencia cubana que, como te contábamos en emisiones anteriores, llenó de mercenarios llegados desde Miami los foros sociales de la sociedad civil en la cumbre paralela a la Cumbre de las Américas. Esto generó mucho malestar, generó también algunos enfrentamientos. Te recuerdo, estaba entre ellos Félix Rodríguez, agente cubano-americano de la CIA que participó en la captura y posterior asesinato del Che Guevara aquí en Bolivia, Posada Carriles, responsable de la voladura en pleno vuelo de un avión cubana de aviación, y por lo cual es protegido en los Estados Unidos, y lamentablemente estas personas que deberían ser tratadas como asesinos y deberían purgar penas en la cárcel, están caminando sin ningún tipo de problemas por las calles de Panamá y generando provocaciones. Vamos a otra etapa. Esta es La Jornada, el diario más prestigioso de México, y respecto a la cumbre dice, deja en suspenso excluir a Cuba de países proterroristas. Recordemos que Estados Unidos unilateralmente decide calificar a los países del mundo como si tuviera alguna potestad sobre los demás y fuera superior. Y el título dice, Obama intenta fumar pipa de la paz con Maduro. Bueno, vemos como la mayoría de los diarios siguen poniendo en tapa o a Cuba o a Venezuela como las grandes luminarias de esta séptima cumbre de las Américas. Vamos a lo que nos parece la frase del día en el marco de la cumbre de las Américas. Ahí lo tenemos. Lo que dijo Obama hoy es una victoria del pueblo venezolano, de los más de 10 millones que firmaron. Esta nueva era que se abre con la rectificación de Obama es histórica. Es gracias también al mundo entero que nos apoyó, expresó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en relación a la declaración de ayer de Barack Obama diciendo que Venezuela no es una amenaza. Veremos cómo se desarrolla esto en la cumbre. Y te decíamos que había muchos personajes que estuvieron en la Cumbre de las Américas o están sobre todo en los foros civiles. Mirá quién fue desde Bolivia. Mirá esta fotito que encontramos. Ahí lo tenemos. Es el expresidente Tuto Quiroga, que se sumó a otros expresidentes en un llamado foro por Panamá, en la cual volvieron a atacar a Venezuela junto con Pastrana, Calderón, Piñera, Alan García y otros expresidentes del mundo. Acá lo vemos con a su derecha Linian Pastore, a la derecha de Tuto, la esposa de Leopoldo López, al otro lado Mitzi Capriles, la esposa del detenido también Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, y la hija del alcalde de Caracas, dos personajes de la ultraderecha venezolana que han conspirado para tratar de derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, que han participado, por ejemplo, en el golpe de Estado contra Hugo Chávez, que mañana 11 de abril justamente se cumplen 13 años de ese intento golpista, en el cual participaron Leopoldo López, Ledesma, Capriles, que salió victorioso por 3 días, pero luego el pueblo restituyó al presidente Hugo Chávez. Así que vemos que hay personajes que han ido a Venezuela, a Panamá, perdón, a provocar. También estuvieron parlamentarios por la democracia, en el cual es integrante Adrián Oliva. Adrián Oliva no fue porque está bastante ocupado con la segunda vuelta en Tarija, pero hubo otros personajes como Cornelia Schmidt de la ultraderecha argentina, del PRO, y así están estos personajes generando provocaciones, solventados en muchos casos por el Departamento de Estado para tratar de enrarecer el clima de la cumbre, una cumbre que tiene por primera vez a Cuba como participante luego de su expulsión instigada por Estados Unidos en el año 62 por haber elegido y optado por la vía del socialismo como un acto soberano. Veremos a ver si los presidentes, sobre todo de la derecha del continente, no se contagian de este clima que generaron mercenarios en los foros paralelos y se llega a una cumbre con algún grado de consenso sobre temas centrales, sobre todo en las relaciones vinculadas con Estados Unidos y América Latina, y la necesidad de un respeto a las decisiones soberanas autodeterminadas de los pueblos.
Vamos a hacer aquí la primera pausa en Ojo con los Medios por el Avia Yala Televisión. Son solo 2 minutitos, te esperamos a la vuelta y nos metemos con declaraciones del presidente Maduro, del presidente Evo Morales, hoy en Panamá. Segundo bloque de Ojo con los Medios por el Avia Yala Televisión. Te cuento que esta semana que hemos hecho programas muy intensos sobre la Cumbre de las Américas, hemos denunciado la presencia de mercenarios para generar provocaciones contra las delegaciones de Cuba, Venezuela y de los países del ALBA. Los podés ver en el Facebook, Ojo con los Medios, en el Twitter, Ojo con los Medios, o en nuestro canal de YouTube, si te los perdiste, ahí los podés ver, y mañana sábado vas a ver también un resumen de los mejores de esos programas para que puedas seguir con la información que te dimos. Me parece interesante que en otros medios no se han dado sobre lo que pasa detrás de la Cumbre de las Américas. Quien acaba de tuitear es Joanny Sánchez, la bloguera antirrevolucionaria, que es altamente financiada por Estados Unidos y por la Unión Europea, y escribió en su blog 14 y medio, dice: Barack Obama se reunió hoy en Panamá con opositores cubanos. Dice que esto tras dar un discurso en el Foro de la Sociedad Civil, está en una mesa redonda cerrada a la prensa con activistas y líderes civiles de varios países. Ya te dijimos quiénes son esos líderes a quien menciona Joanny Sánchez. Son en general mercenarios protegidos por los Estados Unidos y que son conspiradores para tratar de socavar a la Revolución Cubana, hecho que no pudieron lograr ya en más de 50 años de historia. La revolución sigue firme. El presidente Nicolás Maduro llegó hoy a Panamá y realizó un acto que me parece muy importante, que es dirigirse al barrio Chorrillos. El barrio Chorrillos es un barrio de base popular, de base del general Omar Torrijos, el líder indiscutido de la revolución panameña, muerto en extrañas circunstancias cuando cayó su avión en el año 81, casi confirmado que fue la CIA quien tiró abajo al hombre que recuperó el canal de Panamá. En el año 89, el 20 de diciembre, Estados Unidos invadió ese país con obviamente falsas excusas al estilo de las armas de destrucción masiva de Irak, y lo que hizo fue atacar con bombas incendiarias este barrio popular, torrijista, revolucionario, donde cerca de 4.000 civiles fueron asesinados en esos días aciagos en los cuales Estados Unidos fue a imponer su ley a este pequeño país. Hoy, paradójicamente, el presidente Barack Obama está ahí. Veremos si hay algún tipo de retractación o aunque sea un pedido de disculpas, cosa que dudo. El presidente Maduro habló y vamos a escuchar lo que dijo. Y teníamos el dolor gigantesco de nuestros masacrados cuando un día prendimos la televisión y vimos las más horrorosas imágenes que más nunca deben verse en América Latina, que fue la invasión norteamericana contra el pueblo de Panamá. Solo este barrio El Chorrillo cuenta varios cientos, ¿verdad?, de asesinados, de masacrados. Le voy a entregar la carta del Comité de Víctimas de la invasión norteamericana, del Comité Panameño, personalmente al presidente Barack Obama. Tengan ustedes la seguridad. Y en mi discurso hablaré sobre la justicia. Se tiene que lograr justicia. Los Estados Unidos le tienen que pedir perdón a Panamá y América Latina por la invasión de 1989. Y estoy absolutamente de acuerdo, se tiene que indemnizar a todas las familias y comunidades víctimas de esa masacre. Lo vamos a lograr. Valiente participación del presidente Nicolás Maduro, comprometiéndose a llevar la carta de los familiares de mártires y héroes caídos en la invasión militar de Estados Unidos a Chorrillo, una invasión en la cual, además de todo su potencial militar, Estados Unidos
llevó 26.000 soldados, sumados los 12.000 que ya estaban en ese entonces en la zona del canal. Y recordemos que las fuerzas militares de Panamá de ese entonces apenas sumaban 5.000 hombres. Miren la desproporción de esa invasión, muy parecida a la que 6 años antes, en el 83, en Granada también realizó el mismo país contra Maurice Bishop. El que también estuvo haciendo actividades muy intensas en Panamá fue el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. Participó en la universidad, en el Paraninfo de Panamá, de una cumbre de pueblos originarios. Lo recibieron muy fuertemente a quienes ven como su líder por ser un presidente indígena, campesino originario. Jugó un partido de fútbol, obviamente, y también dio entrevistas a Telesur y a CNN. Vamos a ver primero la que le hizo Jorge Questoso, periodista de la cadena hermana Telesur, al presidente, y se refirió justamente al decreto de Barack Obama contra Venezuela. Ya no pueden dominarnos con golpe de Estado, ni pueden dividirnos, ni pueden afectarnos con una agresión económica, ni política, pero ahora quieren hacer con el decreto para dominarnos. Pero además de eso, ese profundo sentimiento por la liberación sigue creciendo. O sea que nos pusimos los pantalones largos. Así es. Yo creo que Obama se va a recordar en toda su vida el peor error que ha cometido para su gobierno y para su persona y para su familia. De sacar un decreto contra Venezuela. Es una agresión no solamente a Venezuela, no solamente a Bolivia, sino a toda América Latina. Ahí estaba el presidente Evo Morales. La agresión a Venezuela es una agresión a toda América Latina. Creo que son palabras que identifican a todos los hombres de bien de nuestra América. Y también dio una entrevista a la cadena de los Estados Unidos CNN, al periodista Carlos Montero. Habló sobre diversos temas, vamos a escucharlo. Muy parecido a lo que te mostramos ayer del ministro Juan Ramón Quintana. Respecto a su escepticismo sobre estas cumbres, vamos a ver lo que plantea el presidente Evo Morales y también algunos temas vinculados a la demanda marítima boliviana. Mira, muy contento. Son hechos históricos, gracias a la lucha del pueblo cubano, pero también del pueblo latinoamericano. En la última cumbre realizada en Colombia, dijimos, si la próxima no participa Cuba, no vamos a participar en la Cumbre de Américas. La Cumbre de Américas debe ser centro de integración de gobierno de presidentes, respetando nuestras diferencias ideológicas, programáticas, culturales, sociales. Y creo que esta decisión que tomamos se cumple. Es por eso digo que es un gran triunfo de Latinoamérica, como también de Cuba. Marca hechos históricos. Ahora, que de acá salgan documentos, conclusiones, es el gran deseo que tenemos. Lamento mucho, esperamos que no sea así, que Estados Unidos no quisiera que salga ningún documento. De ser así, sería turismo, pérdida de tiempo. Por lo menos estoy seguro que los países de la ALBA vamos a pedir que salgan conclusiones importantes para nuestros pueblos, no solamente de América Latina, sino también para los pueblos de Estados Unidos. A propósito de ese tema, presidente, en la reunión de cancilleres a puerta cerrada, no sé qué le dijo su canciller, de lo que se habló, no se llegó a un acuerdo para tener una declaración final de esta cumbre. ¿Cuáles son las diferencias que, según los cancilleres, no se pudieron poner de acuerdo para alcanzar una declaración final? Un tema central que tengo información, que Estados Unidos no acepta, ¿no?, que entre un documento sobre Venezuela. El tema Venezuela debido al... Tema, por ejemplo, derogar ese decreto. Segundo, no acepta que el tema del medio ambiente que esté en las conclusiones. Que no acepta eso las bases militares. Si queremos trabajar de manera conjunta, debería estar en el documento. Ese será un debate interno. Yo quiero decirle al presidente, al gobierno que organiza de Panamá, que sea un debate abierto, sincero, público, para saber quiénes son los enemigos de la vida, quiénes son los enemigos del medio ambiente y quiénes son enemigos de la humanidad, que nuestros pueblos sepan. Yo no tanto comparto el llamado retiro, reuniones cerradas, no tiene mucho sentido. Los pueblos deben saber qué presidentes realmente defienden a la gente que necesita defenderlas, quienes luchamos por la pobreza.
Entonces tenemos enormes diferencias, pero debe ser un debate abierto y no oculto. Hay algunos países, así como Estados Unidos, cuando no pueden derrocar a Venezuela con agresiones económicas ni políticas, ni con dictadores militares, quieren hacerlo por decreto. Esos son los problemas de estos tiempos. Hay presidentes que nos juzgan y que nos clasifican a los países de América Latina como Estados Unidos. Nos dice, hay países buenos y países malos. Los buenos son los que se someten abiertamente a las políticas del capitalismo, del imperialismo. Los buenos son los que aceptan las bases militares. Los buenos son los que aceptan la privatización o la subasta de sus recursos naturales. Y los malos somos los que nacionalizamos nuestros recursos naturales. Los malos somos los que cedamos las bases militares. Esa es la profunda diferencia. Entonces, ya se ve que hay un patrón. No quisiera que Estados Unidos tenga una mirada de un colonizador a los colonizados. No quisiera que tengamos una mirada del opresor a los oprimidos. Y eso tenemos que resolver. Carlos, ¿cuál es mi gran deseo? Quisiera que nuestro continente, América, sea un continente de paz, pero con justicia social. Sea un continente donde se aplique solidaridad, complementariedad. Sea un continente sin pobreza. Que todos los seres humanos, todas las familias tengan servicios básicos. Quisiera que los servicios básicos no sean privatizados. Ese es el gran deseo que tenemos. Esa es nuestra pequeña experiencia en corto tiempo logrado en Bolivia. Presidente, para finalizar, el tema de la salida al mar, que un tema que a usted le interesa muchísimo. La última entrevista que tuvimos me dijo que es un tema complicado, pero trataba tal vez en este mandato de solucionarlo. ¿Se va a mencionar, pese a que no esté acá la presidenta chilena, Michelle Bachelet, lo va a poner sobre la mesa de debate? Mira, eso ya se la haya. Yo saludo el apoyo casi de todos los presidentes de América Latina. 2 expresidentes de Estados Unidos, 4 expresidentes de Estados Unidos apoyó que Bolivia vuelva a salir al mar. Carter, Clinton, otros presidentes más. El Papa Juan Pablo II apoyó que Bolivia vuelva al mar, al Pacífico con soberanía. Esas son todas las personalidades. No sé si es importante, pero quiero decirles que esto está en una institución creada por la humanidad, que es un tribunal de la justicia, y ahí se libra la batalla legal, jurídica, por nuestros derechos. A propósito hablaba del Papa, el Papa Francisco va a ir a Bolivia. ¿Cree que esto podría ayudar para avanzar en este tema? La visita son con fines pastorales. Entonces, yo tengo mucho respeto al Papa. Por eso dije, bueno, por fin tengo papa, porque siempre las veces que... Bueno, ahí también un elogio al Papa Francisco por parte de Evo Morales, interesante. No nos gusta que estas cumbres sean en puertas cerradas, que vengamos a hacer turismo, hay que tomar definiciones. Clarito respecto, parece que para Estados Unidos los países buenos son los que aceptan bases militares, imposiciones económicas e imposiciones políticas, y los países malos son los que defienden su soberanía. Muy contundente, como siempre, el presidente Evo Morales. Seguimos aguardando a ver si durante nuestro programa se produce la inauguración de la Cumbre de las Américas. Si no, lo vas a ver en la edición de Había Ya las Noticias a partir de las 19:40. Ayer te mostramos extensamente declaraciones sobre la cumbre, sobre el imperialismo y sobre otras cuestiones de parte del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Se nos quedó colgando una declaración más: Venezuela, Ucrania, Libia, Afganistán, el imperio en esos países. Vamos a escuchar unos minutitos del ministro de la Presidencia. En el subsuelo de esta arremetida norteamericana contra Venezuela, el fondo es el petróleo. El petróleo es, en definitiva, la razón fundamental para tratar de sitiar, para tratar de asediar, acosar a Venezuela. Ya lo ha hecho Estados Unidos contra el presidente Chávez, intentó derrocarlo a través de un golpe de Estado,
se intentó desplomar la economía. El memorándum, el decreto presidencial de Obama es parte de ese juego de intimidación, pero también es parte de la gran advertencia de los Estados Unidos frente a la resistencia del pueblo venezolano. Es un mensaje agresivo, es un mensaje de intolerancia. El decreto presidencial de Obama es un mensaje que tiene en definitiva, ¿no?, esta amenaza de intervención. Estados Unidos no tuvo ningún reparo en intervenir en 1989, si no recuerdo, Panamá, para detener a un presunto narcotraficante que, entre otras cosas, era un ex funcionario de la CIA, como fue Noriega, y tampoco tuvo reparos en intervenir Granada, en 1983. Creo que sí, ¿no? Como Estados Unidos no tiene reparos para agredir hoy día a Libia, para desencadenar una guerra civil, para quedarse con el petróleo libio, no ha tenido ningún reparo para destruir la civilización iraquí, para que su petróleo quede en manos de las grandes transnacionales europeas, norteamericanas, no ha tenido ningún reparo para destruir la economía afgana, para quedarse con sus grandes reservas, no tiene ningún reparo para sembrar la guerra en el este europeo, en el caso de Ucrania. Hoy día Estados Unidos prácticamente ha quebrado todos los protocolos de la convivencia internacional y no sería nada extraño que Estados Unidos le pueda propinar un golpe durísimo, inclusive una intervención militar contra Venezuela. Insisto, lo ha hecho contra varios países de Centroamérica. Centroamérica se ha convertido prácticamente en un territorio de juegos de guerra para los Estados Unidos en el último siglo. Se trata de eso, se trata básicamente del ejercicio de dominio imperial, de dominio geoenergético, geoeconómico, en un momento en que el imperio tiene serios problemas de sostenibilidad, ¿no? Consecuentemente, el factor de ajuste a su crisis interna o es la guerra, o es la anexión, o es la intervención armada, ¿no?, que son las únicas maneras de compensar sus grandes debilidades, no solamente internas, sino también de tratar de compensar hoy día la irradiación de otros poderes también, como la expansión de China en América Latina o en otras regiones del mundo, en el África, o la recuperación del poder político, económico y militar de Rusia. Entonces, Estados Unidos está inmerso en esa lógica perpetua de la guerra, del conflicto. El sinónimo de Estados Unidos es justamente eso, el dominio por los medios que les sean, ¿no?, más aconsejables para preservar su dominio, su poder imperial fuera de sus fronteras. Bueno, ahí te completamos la extensa entrevista con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Ayer pasamos la parte más sustancial, hoy nos quedaba esta perlita para contarte. Mañana sábado en el reprise vas a poder verlo completito, hora y media,
de un programa especial sobre la Cumbre de las Américas. No te lo pierdas porque hay muchísimas revelaciones interesantes si no lo pudiste ver esta semana. Bueno, este es el panorama, seguimos a la espera de la inauguración, seguramente ocurrirá durante el noticiero de Ávila y la televisión, así que después dejo con los medios, no te vayas, para poder saber cómo sigue la cumbre y mañana este debate entre los presidentes y el encuentro histórico que va a ocurrir entre Obama y Castro, que van a tener una parte en la Cumbre de las Américas, y también qué va a pasar entre Obama y el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a hacer la última pausa y a la vueltita te vamos a contar algunas cuestiones de la CIA en el Ecuador, una injerencia artera y de algunos personajes que andan dando vueltas, obviamente gringolandis, y que andan de cabecera y van de Bolivia, Ecuador, a Brasil y a otros destinos para desestabilizar a nuestros procesos de cambio. Último corte, en Ojo con los Medios, no te vayas, son 3 minutitos nada más de pausa. Último bloque de Ojo con los Medios, especial de la Cumbre de las Américas en Panamá, y ahora nos vamos a meter con Ecuador. ¿Por qué me voy a meter con Ecuador? Porque el fake de Joseph Umire, o sea, el agente Joe en Twitter, viene pegándole hace unos días a Rafael Correa, se está ensañando con él. Obviamente Rafael Correa es uno de los presidentes aborrecidos por el imperio, porque la Revolución Ciudadana instaló un proceso de cambio en ese país que venía siendo golpeado hace muchísimo tiempo, y salió hace muy poquito un libro, una publicación en Ecuador. La publicación se llama La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador. Esto fue además presentado hace muy poquito por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, lo que implica, digamos, una relevancia muy importante porque te muestra que se convierte en un tema de Estado denunciar el accionar de la CIA y otras agencias de penetración de los Estados Unidos contra los procesos de cambio en América Latina. Este libro revela, por ejemplo, que las acciones de la CIA en Ecuador comenzaron, por lo menos registradamente, entre el 60 y el 63, fueron descubiertas al mundo por el libro Inside the Company, CIA Diary, el diario de la CIA, publicado en el 75 por Philip Age, que fue un agente de la CIA asignado a Ecuador en aquellos tiempos. Él rompe el silencio y detalla las acciones encubiertas que ejecutó con el propósito de sembrar la idea del peligro comunista en manos de las fuerzas de izquierda. Esto sirvió para lograr que Ecuador rompiera las relaciones con Cuba en el 62 y que finalmente llevaran al derrocamiento del presidente Carlos Julio Arosemena, que gobernó entre el 61 y el 63, y después se vino una junta militar anticomunista y pro-norteamericana, donde cada uno de sus miembros eran colaboradores activos de la Quit Station, obviamente, de la CIA, y así fue esto. Más acá en el tiempo, observamos cómo aparecen algunos personajes muy fuertes. El personal de la CIA fue aumentando progresivamente con la llegada en 2007 del presidente Rafael Correa al poder. El personal de la CIA se duplicó, por ejemplo, en el periodo 2012 y 2013, y aparecen en este caso personajes como Albert Daniel Hernández, Brian Stephen, Rosary Lowen, que estuvieron vinculadas en el periodo 2006-2009 a la desestabilización en Bolivia, se afincaron en el departamento de Santa Cruz para tratar de imponer el separatismo y la caída, el derrocamiento del presidente constitucional Evo Morales Ayma. Estas acciones fueron denunciadas tanto en Bolivia como en Ecuador en el año 2013 por la revista Geheim, que es una revista alemana especializada en temas de inteligencia y subversión. Mirá la historia de Albert Daniel Hernández, que en 2010 cumple funciones en la Embajada de Estados Unidos en Brasilia. Es el primer secretario de la oficina política, cuyo objetivo era unir militares retirados y oligarquía brasileña en contra del Partido de los Trabajadores, el partido gobernante, y también en ese momento tratar de que la reelección de Dilma no se llevara a cabo, cosa en la que fracasó.
Esto sale a la luz, la Cancillería brasileña presenta la nota y se lo decide quitar de ahí porque Estados Unidos estaba interesado en recuperar, mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. Este personaje aparece en 2011 en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela como parte de su misión diplomática, y ahí también su accionar es tan evidente que el presidente Hugo Chávez lo expulsa de Venezuela luego de una acción en la que un grupo de estudiantes se manifestaban pacíficamente frente a la Embajada de Estados Unidos. Este agente es el mismo, Daniel Albert Hernández, que fue jefe de la Oficina de Seguridad Regional en Quito, Ecuador, y fue debido a su trabajo contra Correa que fue ubicado como asistente especial en el Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, un personaje que ha transitado por diferentes legaciones en América Latina, afincado en Ecuador y tratando de derrocar a la revolución ciudadana. Estas acciones son muy fuertes, vemos como la CIA va modificando sus accionarios, pero ha trabajado muy fuerte contra los procesos de cambio. Lo que queremos mostrarte ahora es un informe de Perspectiva 7, que es un programa del canal ecuatoriano Ecuador TV, que nos muestra en este informe el accionar de la CIA desde esta denuncia que te contábamos del agente Philip Age, que participó en el derrocamiento de un presidente constitucional en Ecuador en los 60, hasta nuestros días. Vamos a ver este informe sobre el accionar de la Central de Inteligencia en el Ecuador. Philip Age detalla cómo llegó a Quito durante el cuarto gobierno de José María Velasco Ibarra en 1960, bajo la fachada de asistente político en la Embajada de los Estados Unidos. Tenía 25 años y el objetivo del entonces presidente estadounidense Dwight Eisenhower era que los gobiernos de América Latina rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Exigimos que todos los ecuatorianos, ricos y pobres. Durante el tiempo que permaneció en Ecuador, Age vio caer a Velasco, a su sucesor Carlos Julio Arosemena, y estuvo en contacto con la junta militar que lo reemplazó. Años después, Age calificaría como actos de terrorismo las acciones de la CIA en la región. El uso de esta herramienta, el terrorismo, era para intimidar a la población civil. El ex agente fallecido en el 2008 reveló que pagaban sueldos mensuales a periodistas para que publiquen con su nombre propaganda elaborada por la CIA. Uno de ellos fue Gustavo Salgado, de Diario El Comercio. Eran, en otras palabras, periodistas mercenarios. El nivel de penetración en el Estado alcanzaba los más altos niveles de poder. Incluso Reinaldo Barea Donoso, el vicepresidente de Carlos Julio Arosemena, fue informante de la CIA según Age. Además, contaban con infiltrados en otros altos mandos de los distintos gobiernos y en las cúpulas militares y policiales que entregaban valiosa información. En Guayaquil, las operaciones más importantes no eran de recopilación de datos, sino la infiltración de los movimientos estudiantiles y laborales. Así lograron derrotar a Pedro Saad, del Partido Comunista, en las elecciones para senador en representación de los trabajadores. En esta ciudad, el agente principal era Emilio Estrada y Casa, importante banquero y descendiente de una familia vinculada al poder financiero y político. Contaban también con el apoyo del Partido Social Cristiano. Teníamos varias fuerzas de nuestro lado, en la derecha del espectro político, y a través de estas fuerzas nosotros pudimos organizar el caos, sabiendo que la tradición militar latinoamericana cuando estallaba el caos político y social era que el ejército intervenga. Otras operaciones estaban dirigidas a controlar la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Así lograron mantenerla fuera de las manos comunistas, aunque la influencia revolucionaria nunca dejó de estar presente en esas esferas. Estas son consideradas muy importantes porque la juventud del mundo y los estudiantes son futuros líderes. Según Age, las protestas y otros actos desestabilizadores que eventualmente llevaron a golpes militares para derrocar a los mandatarios fueron organizados y financiados a través de partidos políticos y otras organizaciones de la derecha ecuatoriana, que comulgaban con las ideas capitalistas de los Estados Unidos y pretendían a toda costa evitar reformas que buscaran la redistribución de la riqueza. Diana Sierra, Perspectiva 7. Bueno, contundente este informe y la declaración de Philip Age.
ex agente de la CIA que se atrevió a contar su propio rol en la injerencia artera de la Central de Inteligencia norteamericana en el Ecuador. Medios de comunicación, organizaciones estudiantiles, asalariados en la oligarquía, periodistas, etcétera. Vemos un arsenal de dinero y de estrategias políticas, comunicacionales, paramilitares para tratar de meterse e influenciar la política ecuatoriana. Vamos a ver un segundo informe también de este programa Perspectiva 7 de Ecuador TV, que tiene que ver con la infiltración de la CIA en organismos gubernamentales del Ecuador. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, en nuestro país, según versiones de quienes han logrado obtener información mediante procesos investigativos, habría conseguido permear las estructuras de varias instituciones públicas, incluidos los organismos de seguridad como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero también se dice que contó con al menos 200 agentes infiltrados en organizaciones políticas y sindicatos. Bueno, lo que hay que considerar es el contexto. Había la Guerra Fría. Y en el mundo había la disputa de las esferas de influencia, la disputa tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Rosa Mireya Cárdenas, actual subsecretaria de Participación Ciudadana y quien formó parte de la agrupación Alfaro Vive en los 80, estuvo detenida en varias ocasiones durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Ella relata que en Cuenca la CIA habría desarticulado las células del ABC. Desmantelan en Cuenca toda la estructura de Alfaro Vive y lo logran hacer también en una sola noche, ¿no? Asesinando a compañeros. Cárdenas incluso cree que la CIA estuvo detrás del asesinato de Jaime Roldós Aguilera, primer presidente elegido en las urnas en el Ecuador tras el retorno de la democracia. Y estoy convencida que los dos latinoamericanos, Omar Torrijos, presidente de Panamá, y también Jaime Roldós, presidente de acá del Ecuador, fueron asesinados. Pero no solo eso. En la actualidad, para Cárdenas, las centrales de inteligencia extranjeras parece que siguen activas en la región. Ella vincula los hechos del 1 de marzo del 2008 en Angostura con una posible coordinación entre la CIA y el ejército colombiano. Esas fuerzas externas, esas fuerzas oscuras, sí vienen desde arriba, desde los Estados Unidos, desde el norte, ¿no? Luis Hernández, coronel retirado del ejército y quien fuera estratega durante la guerra en el Alto Cenepa, dice no tener información sobre si hubo en algún momento injerencia de fuerzas externas en el cuerpo militar, pero con determinación asegura que lo de Angostura fue una clara violación al territorio nacional. Que es condenable ahora, mañana y siempre, el asunto de Angostura. Ese es un hecho. Los demás, si son hechos que se han comprobado, hay que denunciarlos y no basarse en la especulación. En aquella época, el jefe de inteligencia del ejército era el coronel Mario Pazmiño. Según Javier Ponce, exministro de Defensa, el oficial obedecía órdenes de los militares estadounidenses, que para entonces aún estaban en la base de Manta. Si el mismo general González dice que el coronel Pazmiño era el contacto con los militares norteamericanos de la base de Manta. La posterior salida del FOL de Manta en octubre del 2009, debido a la decisión del gobierno de no extender los convenios con los Estados Unidos, habrían generado malestar en los estamentos políticos y militares de Washington. Así lo asegura Patricio Meri, un periodista chileno quien incluso acusó a la CIA de estar planificando un plan para asesinar a Rafael Correa. Para desestabilizar al presidente Correa, para financiar medios de comunicación, políticos, y poner en riesgo su vida. Incluso se habla de un magnicidio, de preparar un asesinato del presidente Rafael Correa. Hoy, lejos de la Guerra Fría y la bipolaridad geopolítica que dividía al mundo, son otros los factores que preocupan a los Estados Unidos: el terrorismo y la situación económica. Edward Snowden, un técnico que trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, reveló a la prensa detalles de al menos 2 grandes programas de vigilancia masiva, en los cuales se detallaba que Estados Unidos espiaba incluso a los denominados países aliados. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Bueno, ahí veíamos interesante el informe sobre la injerencia de la CIA en el Ecuador, una injerencia artera muy localizada en organismos gubernamentales. Veíamos también la posible participación en el asesinato del expresidente Jaime Roldós. Un 24 de mayo del 81 su avión cayó, al igual que pasó con el avión del general Omar Torrijos. Este presidente que venía de tradiciones de izquierda, que ganó holgadamente las elecciones del año 79 y que propugnaba una independencia y una soberanía para el país, terminó siendo asesinado.
es muy fuerte como ese contraste entre presidentes que se oponen en ese momento en el 81 a Seymour Reagan, y él se niega a asistir a la asunción de Ronald Reagan porque consideraba que era un violador de los derechos humanos. Él tenía una alianza muy fuerte también con la Nicaragua sandinista y una simpatía con el farabundo Martí en El Salvador. Eso seguramente le costó su vida, un presidente muy popular y muy querido y muy joven. Falleció el 24 de mayo del 81 a los 39 años. Correa también es un presidente joven. Veníamos el informe, cómo hablaba de Snowden, del espionaje, del rol de Ecuador, defendiendo a Julian Assange, que está en la embajada de Ecuador en Londres, por filtrar lo que dice Estados Unidos. Así que nos vamos a despedir con la nota 17. Te voy a hacer un cambio, querido Wilson, en la nota 17, para ver al presidente Correa justamente refiriéndose a cosas que hablaba el informe de Perspectiva 7 de Bolivia TV. Bueno, parece que todavía no ha empezado la cumbre, en minutos empezará. Míralo por el Avia Yala Noticias, el noticiero ahora de las 19:40. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Estate atento porque esta va a ser una cumbre histórica. Mañana sábado va a haber muchas novedades y el lunes te las vamos a contar al estilo de Ojo con los Medios. Que pases un lindo fin de semana y te dejo con el gran Rafael Correa. Un abrazo. No es suficiente la prosperidad. La prosperidad con un yugo, con un collar de una campana, es inaceptable para un pueblo como el ecuatoriano. Todos estos impresionantes avances fueran poco si perdiéramos nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra independencia. Como es de conocimiento público, había un escándalo de espionaje por parte de Estados Unidos a su población y al mundo entero, denunciado por el ciudadano norteamericano Edward Snowden, que ha solicitado asilo a este pequeño pero gran país llamado Ecuador. No hemos buscado esta situación, pero tampoco la erroremos. La afrontaremos con la soberanía, con la dignidad, con la responsabilidad que nos caracterizan como país y en este caso como gobierno y como revolución. Sin embargo, las armas más letales de la historia de la humanidad, que ya no son las botas ni los fusiles, sino los grandes negocios dedicados a la comunicación, totalmente sometidos al gran capital. Nos hablan de prensa libre, prensa totalmente esclava del gran capital y los grupos dominantes, ya han enfilado sus miras a Ecuador por la osadía de aceptar un pedido de asilo del ciudadano norteamericano Snowden. La única defensa posible ante tamaña arma letal es la verdad, la coherencia, la integridad, y de ellas está repleta la revolución ciudadana. Lo sustancial es el terrible caso de espionaje masivo, tanto nacional cuanto internacional, realizado por el gobierno norteamericano, lo cual atenta claramente contra el derecho a la intimidad y la soberanía de los estados. Si en el país, como pretenden hacer creer en su campaña masiva de desinformación y de calumnias, se realizaran escuchas, ¿aquello disminuiría la gravedad del espionaje realizado por Estados Unidos? ¿Se dan cuenta cómo nos manipulan, cómo tratan de desviar la atención? Pero además, ustedes, compatriotas, y el mundo puede estar seguro que esta no es otra cosa que una burda infamia, una nueva patraña para tratar de atemorizar, para tratar de arredrarnos como Estado. No entienden la revolución que está pasando aquí en este Ecuador del siglo XXI. Nos hubiera encantado, como dijimos esta mañana, que con la misma urgencia que se exige entregar al señor Snowden en caso de entrar a suelo ecuatoriano, se hubiese entregado a la justicia ecuatoriana a los delincuentes que se refugian en suelo estadounidense, particularmente los banqueros corruptos que dolosamente quebraron al país en el año 1999 y cuya extradición, prohibido olvidar, ha sido reiteradamente negada por los Estados Unidos de América. Queridas compatriotas, queridos compatriotas, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero,
Como he afirmado muchas veces, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Pero algún día, más temprano que tarde, gritarán hasta las piedras. Sabemos que con su poder nos pueden destruir. Nuestras élites nos volvieron aún más vulnerables al adoptar entreguistamente la moneda del país del norte. Si por nuestra posición, por mi posición honesta y soberana, hay retaliaciones que perjudiquen a mi pueblo, no tengo ningún problema en hacerme un costado. Mi cargo siempre estará a disposición de mis mandantes, ustedes, el pueblo ecuatoriano. Pero no me pidan que claudique mis principios y calle ante tanta hipocresía. No me pidan que cambie la probable locura de ser libre por la nefasta solvencia del servil.